Vamos a, continuando con las clases de la parte del área médica, vamos a hablar sobre nefrología, parte uno. Cuando vamos a enfocar la parte nefrológica, tenemos que tener presente la función renal antes de entender mejor la parte de la distorsión renal o la disfunción renal. No le demos a la función renal una banal función de excreción urinaria. El riñón tiene múltiples funciones, ¿no? Como balance hidrosalino, parte hormonal, producción de eritropoyetina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, acción de las bradiquininas, de las auriculinas, metabolismo del calcio a través de la vitamina D, una serie de funciones, homeostasis del medio interno, modulación de los hidroelectrolíticos, acción del ADH. Es por ello que cuando hay una disrupción de la función renal, como por ejemplo una insuficiencia renal, sea aguda o sea crónica, por diferentes etiologías, esto va a ocasionar una serie de manifestaciones clínicas. Las patologías renales, generalmente su presentación es muy furtiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son patologías de manifestaciones lentas, en la cual las manifestaciones netamente renales son de presentación tardía. O sea, cuando tengo un paciente con oliguria o cuando tengo un paciente con síndrome urémico, las manifestaciones quiere decir que el cuadro ya está avanzado. Generalmente las manifestaciones de las patologías renales son extrarrenales. Hiporexia, náuseas, cefalea, tinnitus, calambre de pies, cambios dérmicos, hemorragias, gingivorragias, hematemesis, constipación, una serie de sintomatologías y signologías que vamos a ir larvando a través de la ponencia, en la cual se va presentando antes de presentar el fracaso renal, que es la oliguria o la anuria o la poliuria, o las manifestaciones hidroelectrolíticas que ocasionan esta retención nitrogenada. Y ya entramos a entender un término que se llama azoemia. La azoemia, cuando hay una oliguria o una oligoanuria, se comienza a presentar una retención tanto de creatinina como urea. Esta creatinina y esta urea, cuando se retiene en sangre, se llama azoemia. Y esa azoemia tenemos que definirla si es una azoemia prerrenal, renal y posrenal. De acuerdo a la forma y valores de la creatinina y la urea, y de acuerdo a la etiología que está produciendo una azoemia prerrenal, por ejemplo, una gran quemadura, o una gran hipovolemia, o una gran deshidratación, como una diarrea colérica, una necrosis tubular aguda, o una isquemia renal, como una ira renal propiamente dicha, o una ira postrenal, ejemplo notorio, una litiasis renal gigantesca, un tumor ginecológico en una mujer, o un crecimiento prostático, o un cáncer prostático en un varón. Son factores que van coadyuvando a producir este tipo de azoemias. Vamos a ir larvando a través de la ponencia estas variaciones y diferenciaciones entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Sabemos que la insuficiencia renal aguda es de presentación propiamente dicha aguda. La crónica es mucho más insidiosa, mucho más progresiva y tiene algunas características que diferencian una de otras. La aguda, por ejemplo, tiene presentación brusca, donde hay una intolerancia a la uremia, el paciente está muy tóxico desde el punto de vista urémico y puede presentar una serie de complicaciones agudas como pericarditis, edema agudo de pulmón, encefalopatía. A diferencia de la crónica, que tiene una diferenciación o características más resaltantes como la fascia abotagada, esa fascia característica renal, terrosa, hiperpigmentada, o también el edema, que es otra característica también de la presentación del paciente renal crónico.
La anemia es otra tercera diferenciación de una aguda de una crónica. Esa anemia que tiene diversas etiologías, que no solamente es déficit de eritropoyetina, es la que produce una serie de manifestaciones en el paciente renal crónico. No solamente las diferenciaciones son si son agudas o crónicas, y esas características clínicas o 3 parámetros que he indicado, que es la buena tolerancia a la uremia en el crónico, la anemia en el crónico, la fase terrosa en el crónico y el edema del crónico. El agudo no hace esas manifestaciones clínicas y sintomatológicas. Esa es la gran diferenciación. Otra forma de diferenciación también son los parámetros de laboratorio, como la excreción fraccionada de sodio, menor de 1, mayor de 1, será prerrenal y renal, osmolaridad urinaria mayor, será prerrenal, sodio urinario también es otro factor de diferenciación que lo vamos a ir larvando en las diapositivas, también son otros parámetros. La depuración de creatinina, acuérdense que hay otras depuraciones que son mucho mejores que la creatinina, como la depuración de la inulina, la depuración del paminohipurato, eso creo que lo hicimos en la parte de fisiología renal, pero usamos la depuración de creatinina como un parámetro más práctico, de más uso común, tanto de laboratorial, y así podemos discernir qué grado de depuración de creatinina tiene un paciente con un cierto grado de insuficiencia renal. Acuérdense que usamos una fórmula muy conocida, la fórmula de Krakow-Hellhau, es una fórmula en la cual tiene que ver mucho con la edad, 140 menos la edad, entre creatinina por 72, todo por peso, y si es varón es por 1, y si es mujer por 0.85. Vamos a mostrar también las fórmulas. Estas depuraciones de creatinina nos revelan qué grado de insuficiencia renal tiene el paciente, sabiendo que con una depuración más del 75% todavía el paciente está manejando su homeostasis. Con una depuración de creatinina entre 50 y 70, menos de 75 ya estamos hablando de una insuficiencia renal leve. Con una depuración de 26 y menos de 50 moderada, y entre 10 y menos de 25 severa, y menos de 10 terminal. Esos términos también los vamos a manejar en la ponencia. Otro dato importante que vamos a ir larvando en las ponencias es cómo la creatinina y la urea también se mueven de acuerdo a algunas manifestaciones. Puede haber aumento de urea sin ser uremia, sin ser insuficiencia renal. Las hepatopatías producen urea alta. Las hemorragias digestivas altas producen urea alta. El hipercatabolismo que se puede producir en una sepsis produce urea alta. Y hay una serie de ejemplos, fármacos, rhabdomiólisis, una serie de factores, miopatías, que pueden alterar esa disociación urea-creatinina. No nos olvidemos también la relación matemática o proporcional de la urea con la creatinina. Urea es igual a 20 por creatinina. Cuando vemos una desproporción de esa relación 20:1, debemos plantear algunas posibilidades diagnósticas. Si la urea se eleva más que la creatinina, habiendo azoemia, eso es una ira prerrenal. Cuando la creatinina se eleva más que la urea en proporción, eso estamos hablando de una necrosis tubular, de una isquemia renal y una ira establecida. Y cuando ambos se elevan galopantemente, estamos hablando de un UPO o una ira post-obstructiva. Entonces, esos parámetros de tendencias también vamos a mencionarlo. Dentro de las ponencias también vamos a mencionar algunas manifestaciones sistémicas de las patologías renales. Acuérdense que el riñón es el pivot del organismo. ¿Qué quiere decir el pivot? Es el centro de la depuración del más o menos el riego sanguíneo que hay en el paciente es una quinta parte del gasto cardíaco.
Si tengo 6 litros de sangre en el gasto cardíaco, 1200 centímetros cúbicos por minuto fluyen en el riñón. Es por ello que el riñón regula toda la homeostasis de la economía del cuerpo. Y por ello, patologías sistémicas que van a afectar el riñón conllevarán a alteraciones de la función renal. Ejemplos: lupus eritematoso sistémico, una enfermedad muy frecuente en mujeres de 20 a 40 años, relacionado a enfermedades autoinmunes, da como complejo severo nefritis lúpica. La nefritis lúpica afecta toda la parte glomerular y tubular del riñón y puede producir una serie de inmunocomplejos que se depositan y producen inflamaciones, y esto traduce en hematuria, proteinuria, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Estamos hablando de las complicaciones sistémicas de las enfermedades a nivel renal. El hipernefroma, un tumor renal primario, conocido como el tumor del internista, debido a que este tumor tiene formas de presentaciones muy pleomórficas. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente con hipernefroma, aparte que tiene un riñón gigantesco, grande, también puede producir trombosis, policitemia, sangrados, anemia, insuficiencia cardíaca, ictericia. Por eso se llama el tumor del internista. Cuando tengan tumoración renal más hipertensión y hematuria, debo descartar clínicamente un hipernefroma, un tumor muy clásico. El mieloma múltiple, que es una patología hematológica, una discrasia de células plasmáticas, también afecta al riñón. Por diferentes modos o mecanismos afecta el riñón el mieloma múltiple, precipitando cadenas ligeras como las inmunoglobulinas. Justamente esa disrupción produce cuerpos mielomatógenos, puede producir riñones grandes y producir amiloidosis renal, puede producir alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalcemia y produce poliurias, y también afecta al riñón. La hipertensión arterial, patología muy frecuente desde el punto de vista cardiológico o cardiorrenal, afecta al riñón. Ese término se llama nefroangiosclerosis y produce una serie de manifestaciones como azoemia, retención nitrogenada, oliguria y una serie de mecanismos por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No nos olvidemos también de la nefropatía diabética, que vamos a hablar durante la ponencia, que afecta al riñón en diferentes estadios. Estadio 1, hiperfiltración, microalbuminuria; estadio 2, macroalbuminuria; nefropatía ya establecida, glomerulosclerosis, Klippstein-Wilson, una serie de manifestaciones sistémicas de la diabetes, sobre todo a nivel renal. La nefropatía diabética aumenta la morbimortalidad en pacientes diabéticos, sobre todo tipo 2, más que los tipo 1. También, ya como colofón de la clase, vamos a hablar sobre patologías no muy frecuentes, pero que para los objetivos que tienen cada uno de ustedes debemos conocerlo, porque siempre amerita como cuestionario preguntas de examen en todo tipo de entidades. Hablamos de patologías, por ejemplo, como el síndrome de Bartter, una alteración del sodio y del cloro; el síndrome de Hittelmann, que es parecido al Bartter, pero que no produce hipercalciuria; el síndrome de Liddle, que también es una alteración del sodio y el cloro, problemas de potasio. Vamos a hablar también de los hiperaldosteronismos primarios, enfermedad de Kohn, una alteración tanto de la aldosterona como la renina. Vamos a hablar también de las tubulopatías. El ejemplo clásico es el Fanconi, es una tubulopatía en la cual se produce glucosuria sin ser diabetes, o aminosiduria en un paciente más de grupo etario pediátrico. También vamos a hablar de las acidosis tubulares, tipo 1, tipo 2, tipo 4. No es que no exista la tipo 3, sino que la tipo 3 es la mixta entre la tipo 1 y la tipo 2, por eso no se le menciona, sabiendo que la tipo 4 es la más frecuente, porque diferentes enfermedades como la tuberculosis, la diabetes, da acidosis tubular tipo 4. Más o menos he querido enfocar como prolegómeno de esta clase cómo va a ser nuestra metódica de ponencia. Y empezamos con la primera diapositiva. Vamos a hablar
de la insuficiencia renal aguda. Presentación brusca por diferentes factores que vamos a mencionar. Hay un fracaso renal y de diferentes etiologías. Definición: pérdida brusca de la función renal. Hablamos de la filtración glomerular. Quiero poner en claro este ítem. Cuando hablo de filtración glomerular, hablo del TIFG, tasa de índice de filtración glomerular. El TIFG o tasa de índice de filtración glomerular, que me supongo se ha visto en fisiología renal, como lo he dictado en el grupo anterior, se relaciona igual a la depuración de creatinina. O sea, cuando nosotros enfocamos TIFG, tasa de filtración glomerular, es igual a la depuración de creatinina. Esto origina un incremento en sangre de urea y creatinina. Eso se llama azoemia. Y la azoemia es lo que da las manifestaciones clínicas en el paciente. Esa azoemia se depositará en la serosa del pericardio y producirá pericarditis con todo un contexto clínico que conocemos como frote pericárdico, plegaria maometana, ingurgitación yugular, signo de Kussmaul, pulso paradojal. Si esa azoemia se inserta a nivel alveolo capilar, hará lo que le llaman un edema agudo de pulmón no cardiogénico, o conocido también como pulmón urémico, que se manifiesta con hemoptisis, tirajes, aleteo nasal. Esa azoemia también se depositará a nivel de las paredes de las mucosas gástricas, intestinales y colónicas, produciendo lo que le llaman las gastroenteropatías urémicas. Y estas gastroenteropatías urémicas también producirán características clínicas como hematoquesia, enterorragia, distensión abdominal, pirosis, dispepsias, hemorragia digestiva alta, hematemesis, etc. Entonces, ese término azoemia es el depósito de estas sustancias, de estas noxas, que normalmente no se deben retener en un paciente que no tiene insuficiencia renal aguda, van a producir una serie de manifestaciones en diferentes partes del organismo. La incidencia, 5% de la población hospitalizada y 20% de pacientes en UCI. Acuérdense que estos pacientes con insuficiencia renal aguda son criterios que van a diálisis de urgencia. Y mucho más si no manejamos el contexto etiológico de fondo. Ejemplo, si es un gran quemado, si no manejo el síndrome del gran quemado, dándole albúmina, coloides, plasma al paciente, este paciente va camino al fracaso renal agudo, o sea, una necrosis tubular aguda. Este paciente tiene que manejarse en una unidad crítica. O si tengo un paciente con una gastroenterocolitis, por ejemplo, por una Escherichia coli enterotoxigénica, que da un gran componente disentérico, con gran deshidratación, hipovolemia, el paciente llega a una azoemia severa, a necrosis tubular, y este paciente requiere diálisis. O esas gastroenterocolitis muy conocidas, felizmente ya en estos veranos no se ven mucho, pero en la década de fines del 80 y el comienzo del 90, el Perú fue azotado por la epidemia del cólera. Yo ese tiempo era estudiante todavía y solamente el cólera lo conocíamos a base de literatura, India, África, zonas paupérrimas de baja salubridad. Y entonces ver en las emergencias pacientes que se morían por cólera con gran deshidratación, eso era una causa de insuficiencia renal. Se morían por insuficiencia renal aguda, porque la accesibilidad de diálisis no era tan completa a los pacientes. Se debe manejar en pacientes con UCI. Acuérdense que hay otras causas de insuficiencia renal aguda que vamos a ir larvando, pero miren, este es un cuadro epidemiológico, una curva. ¿Cómo ha ido ascendiendo la curva? Se ha ido haciéndose más ascendente la tasa de incidencia de insuficiencia renal a través de los años. Y cómo la mortalidad también, ¿no? Pese a que hay muchas mejoras con respecto a la alternativa dialítica, no solamente la hemodiafiltración, no solamente a la diálisis peritoneal ambulatoria, sino a la diálisis peritoneal que se hace en las salas de hospitalización. La mortalidad es promedio del 50%, una alta mortalidad.
La elevación brusca de creatinina por arriba de 2 miligramos de cilitro. Miren, este es un valor importante, es el punto de corte para valorar el grado de insuficiencia renal. Antes había dos términos, o un término que se manejaba con mucha frecuencia que se llamaba el síndrome intermedio, o también el término de la ira hipercatabólica, cuando la creatinina aumentaba galopantemente de un día para otro, o cuando el potasio aumentaba galopantemente de un día para otro. Famoso síndrome intermedio o ira hipercatabólica, que también era un criterio de diálisis. La duplicación de la creatinina sérica con respecto a los valores basales, eso es todo importante. Si un paciente tiene en su historia clínica antigua una creatinina basal de 0.5 y tiene el doble en meses posteriores, también tenemos que definir una alteración de su función renal. El incremento de la creatinina sérica superior al 50% de los valores iniciales también es otro factor. Ahí está la referencia. Vemos un cuadro para definir lo que es riesgo, lo que es injuria y lo que es falla. Y ya estamos hablando ya de pérdida renal cuando ya ese paciente renal agudo pasó a ser un renal crónico, ¿no? La elevación de creatinina 1.5 o una disminución de la filtración glomerular mayor del 25%. La injuria, una elevación de creatinina por 2 de valor o una disminución de la filtración glomerular mayor del 50%. Y miren, ya cuando se presenta una falla, cuando hay una pérdida más del 75% del TIFG, o sea, la tasa de filtración glomerular. Y luego ya pasa a un estadio de IRCT, insuficiencia renal crónica terminal. Miren el volumen urinario. Por clase de fisiología renal sabemos que el mínimo flujo urinario que debe tener un paciente para no hacer alteración renal debe ser mayor de 0.5 centímetros cúbicos por minuto de diuresis. Ese debe ser el flujo urinario normal que uno debe tener como parámetro para el manejo de pacientes y cuidando la parte nefrológica. A las 6 horas, a las 12 horas y en anuria a las más de 24 horas, miren, va aumentando el riesgo, injuria y falla. ¿Cómo va? Aumentando las cascadas de daño a nivel renal y produciendo una serie de manifestaciones. Probablemente cuando es riesgo el paciente va a estar asintomático o pauseasintomático. ¿Qué quiere decir pauseasintomático? Tendrá una pequeña náuseas, una pequeña hiporexia, pero no más. Cuando ya aumenta la injuria, ya habrá algunas manifestaciones, ¿no? De repente un cuadro emético, de repente una disminución del volumen urinario en características. Ya cuando hay una gran falla, ya el paciente ya hay flapping, asterixis, piernas inquietas, una serie de manifestaciones. La ira persistente por más de 4 semanas, o sea, cuando esta ira no ha sido bien manejada, no se ha corregido las noxas, por ejemplo, intoxicación por metanol, intoxicación por mercurio, que dan también daño fracaso renal, o no se ha manejado adecuadamente la vasculitis, por ejemplo, un Wegener, como ejemplo, una nefritis lúpica, o no se ha manejado adecuadamente la nefrotoxicidad, se perpetúa la noxa y esto produce un daño que conlleva una insuficiencia renal crónica terminal con diálisis de por vida o hasta que haya una alternativa de trasplante renal. La elevación de creatinina 1.5 muy importante porque advierte al médico el riesgo de ira. O sea, si va aumentando la creatinina en valores, en esos rangos, tenemos que tomar una conducta de nefroprotección o buscar la noxa que está produciendo esto. El 56% de pacientes en riesgo progresan a ira. Marcadores de riesgo, tenemos la creatinina, aunque no es un buen indicador, ya les mencioné, hay otros mejores marcadores, pero que no se utilicen en la práctica clínica diaria, o son procedimientos muy complejos para dosar. El 25% de pacientes con valores normales tienen una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Una depuración de creatinina cortada, se va decreciendo, va disminuyendo la depuración, pero teniendo presente algo, siempre usando las básicas, se mencionó en fisiología renal. La depuración de creatinina a partir de los 40 años fisiológicamente disminuye 1 punto por cada 2 años.
Ese es un dato que ustedes deben apuntarlo, deben conocerlo, porque si un paciente tiene 80 años, no va a esperar en tener una depuración de 125. Ya por edad, la depuración también fisiológicamente se altera. Acuérdense que la depuración de creatinina no es la prueba ideal. Está el paminohipurato, está la depuración de inulina, pero que no se hace en la práctica clínica diaria. Algunos otros marcadores mucho más, estos hablamos ya de biología molecular, como el KIM1, el NGAL, son marcadores biomoleculares que también pueden predecir el riesgo de IRA, insuficiencia renal. Clasificación de pacientes con injuria, duplicación de la creatinina, el 50% de pacientes progresan hasta estadios más severos. El diagnóstico diferencial en pacientes con hipoperfusión. Acuérdense que la hipoperfusión es una de las causas más frecuentes de IRA, sobre todo de IRA prerrenal. Cuando hablamos de hipoperfusión, hablamos de un paciente que tenga una arritmia severa, un paciente que tenga una bradiarritmia severa, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca severa, un paciente que tenga un problema de diarreas, un problema de deshidratación, quemados, etcétera, ¿no? Perfusión, shock, sepsis, o son otras causas de alteración de la perfusión. Tenemos que discernir entre una prerrenal y una establecida. Hay parámetros, tanto clínicos como laboratoriales. Una de ellas es la excreción fraccionada de sodio, otro es el sodio urinario, que lo vamos a mencionar. Y aquí miren, esta es la fórmula de la excreción fraccionada de sodio. Sodio urinario sobre sodio plasmático o urea urinaria sobre urea plasmática, entre creatinina urinaria sobre creatinina plasmática. Esto define un cociente menor de 1, mayor de 1, según el contexto que se está enfrentando en el paciente. Falla, creatinina por 3 o creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro. El paciente ha establecido ya daño renal, hay un daño estructural. Este es un dato importantísimo. Cuando tengo creatininas no muy altas, quiere decir que todavía está en IRA prerrenal. Cuando tengo creatininas más altas, el punto de corte es 4, quiere decir que está en una IRA establecida. Eso también es otro parámetro de entender. Se debe considerar terapia conservadora tipo de reemplazo renal, de acuerdo al contexto, ¿no? Acá lo que les mencioné en el prolegómeno de la ponencia, causas de elevación de urea y creatinina sin IRA. O sea, puede haber enfermedades o eventos o noxas o comorbilidades que pueden presentar elevación de urea y creatinina sin tener insuficiencia renal. Sobre todo yo diría en la práctica clínica más urea que creatinina en elevación. Esto tiene una explicación. Hay un ciclo que lo han estudiado ustedes en bioquímica, se llama el ciclo de Krebs-Genselay. No es el ciclo de Krebs de los ATPs, por si acaso, de la glucólisis anaeróbica, aeróbica. El ciclo de Krebs-Genselay es el ciclo del metabolismo de la urea. Este ciclo se realiza a nivel hepático y termina a nivel renal. Es por ello que una de las causas más frecuentes de elevación de urea sin ser IRA es hepatopatías, cirrosis hepática. Hablando de cirrosis hepática Child A, Child B o Child C, de acuerdo a su clasificación o estadio. Estados hipercatabólicos. ¿Cuándo vemos estados hipercatabólicos? Un ejemplo, sepsis. Otro ejemplo, paciente que ha estado en nutrición parenteral. Otro ejemplo, un paciente hipertiroideo, una crisis tirotóxica. Corticoides. Acuérdense que los corticoides son las drogas más usadas en el mundo, igual que los AINES, según reportado por la FDA. Corticoides se usa en pacientes oncológicos, en pacientes colagenopáticos, en pacientes que tienen dermatitis, rinitis, asma. Muchos creen que es la panacea los corticoides. Tienen diferente tipo de presentaciones y también pueden elevar la urea y la creatinina sin ser IRAs. Acuérdense que el efecto más severo del corticoides de largo tiempo es el Cushing farmacológico o Cushing iatrogénico. Y este Cushing tiene una característica, hace miopatías. Por ahí está la génesis de la elevación de la urea y la creatinina también. Hace esteatosis hepática, por ahí está la génesis también. Hemorragia digestiva. Para los gastroenterólogos,
Este dato de urea, disociación de urea con creatinina, es un dato importante que el paciente está sangrando. En mi hospital, por ejemplo, el gastroenterólogo siempre pide, antes de hacer una endoscopía, cómo está la urea y la creatinina. Pero no porque el paciente está haciendo una hipoperfusión renal y está produciendo azoemia, no. Algunas veces para ver si va a ser una conducta endoscópica de urgencia. Si ve que la urea no se ha alterado mucho, quiere decir que el sangrado es leve y programa una endoscopía, digamos así, electiva, no de urgencia. Entonces, se usa mucho para hemorragia digestiva el patrón de la urea. Es casi improbable que un paciente venga con una historia de deposiciones negras o hematemesis y tenga urea normal. Probablemente no haya sido ni melena ni hematemesis, probablemente ha ingerido una chicha morada, ha ingerido alimentos que hayan pigmentado las heces como fierro o beterraga, y que no haya tenido una hematemesis, sino de repente una pseudohematemesis. Entonces el parámetro de la urea es muy importante, lo usamos mucho nosotros en nuestras unidades de emergencia de nuestro hospital. Tanto la hemorragia digestiva alta como la baja dan elevación de urea y creatinina. La tetraciclina también puede producir estos fenómenos. No me pregunten la fisiopatología. Ingesta proteica elevada, el cuadro hiperproteico también produce elevación de urea y creatinina sin siriras. Infusión de aminoácidos, esto se da cuando el paciente es sometido a lo que le llaman la NPT, nutrición parenteral. Mucho más usado en pacientes, por ejemplo, hemicolectomizados, pacientes que tienen pancreatectomía severa, cirugías de Whipple, una serie de criterios para NPT. Pero el NPT tampoco es una panacea, tiene efectos adversos. Una de ellas es la elevación de la urea y la creatinina. Con creatinina elevada, esto es un medicamento que ya no usamos mucho, el famoso Tagamet, la cimetidina, fue uno de los primeros bloqueadores H1 usados en el mercado para combatir las enfermedades ulceropépticas, las gastritis. El famoso Tagamet de 300 miligramos se usaba por doquier y esto producía lo que se llama la pseudoinsuficiencia renal. Está dentro de los medicamentos que produce pseudoinsuficiencia renal. Se dejó ya en uso, actualmente tenemos mejores medicamentos, la única que ha quedado en el mercado casi la ranitidina, pero tenemos los IBPs como los inhibidores de von Bortones que han reemplazado a los bloqueadores H1, sobre todo en tratamientos de sangrado. Los efectos adversos de la cimetidina, aparte de la pseudoinsuficiencia renal, tenía efectos androgénicos en el paciente. El ácido acetoacético también es un factor, cotrimoxazol y también la rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis también es de presentación muy frecuente actualmente. Con los diluvios, los huaicos, producen aplastamientos, crash, producen factores de destrucción muscular y eso es rhabdomiolisis. Es una ira por pigmentos, sobre todo de mioglobina. Pero también estamos viendo rhabdomiolisis por maltrato físico, agresiones, sobre todo los pacientes con politraumatismos, accidentes, y también estamos viendo rhabdomiolisis en pacientes que usan muchas estatinas. Uno de los efectos adversos muy temidos cuando uno usa estatinas, sobre todo para dislipidemias, es la rhabdomiolisis. Es por ello que yo como protocolo siempre le hago un CPK total previo al paciente antes de usar estatinas, sea la rosuvastatina, sea la simvastatina, sea la torvastatina, para evitar ese riesgo de la rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis también es producido por algunas noxas, sobre todo infecciosas. Acuérdense que el ofirismo, que es la mordedura por víbora, tuve la oportunidad de hacer varios trabajos cuando tuve mi estancia por la selva, de ofirismo, sobre todo por ofidios tipo jergón, tipo shushupi, nacanaka. Estos producían mordeduras a los pacientes y los pacientes hacían una coagulopatía intravascular, hacían insuficiencia renal aguda y cuando iban a necropsia, porque casi la mayoría se moría, se encontraba pues destrucción muscular y rhabdomiolisis. El loxocelismo, muy frecuente en la parte norte de nuestro país, Chiclayo, Piura, produce también rhabdomiolisis como efecto viscerohemolítico. El lactrodectismo también es una causa de rhabdomiolisis. Entonces, como han visto,
Hay una serie de eventos, comorbilidades, que pueden aumentar la urea y la creatinina y no ser insuficiencia renal aguda. Requisitos para la función renal: aporte sanguíneo adecuado, integridad anatómica y funcional del órgano, vía urinaria permeable. Yo siempre he dicho que el que sabe básicas sabe clínicas. El que entiende la fisiología normal va a entender mejor lo que es la disrupción o la fisiopatología. Cuando dicen aporte sanguíneo adecuado, estamos hablando de hipoperfusión. Cuando hay el déficit o la alteración, hipoperfusión, muchos eventos, cardiopatías congénitas, insuficiencias cardíacas, valvulopatías, una serie de alteraciones que alteran el aporte sanguíneo, un shock hipovolémico, un shock séptico, alteración de pigmentos. Integridad anatómica y funcional del órgano. Hay anomalías renales como el riñón en herradura, tosis renal, o alteraciones de los conductos pielocaliciales que también pueden alterar y producir insuficiencia renal. Una vía urinaria permeable, si tengo un cálculo a nivel vesical o ureteral o uretral, de hecho que voy a tener una alteración, esto se llama UPO, puede producir una alteración de insuficiencia renal. Hay un fenómeno de autorregulación. Acuérdense que el organismo trata de, en lo posible, de compensar, de mantener el equilibrio, lo que llamó Harvey la homeostasis del cuerpo, del medio interno, ¿no? Entonces esta autorregulación, a medida que va alterándose el funcionamiento renal, la depuración, va alterándose también la presión arterial. Acuérdense que la presión arterial es un buen parámetro de elevación de daño renal. Miren, este es un gráfico, una relación entre la creatinina y el TIFG, como les dije, que es lo mismo que la depuración de creatinina. Miren, esta curva se va haciendo hiperbólica, ¿no?, a medida que va alterándose la filtración glomerular. Cuando la filtración glomerular es mucho menos del 20%, miren, la depuración se hace mucho mayor, la creatinina se hace mucho mayor. Entonces, hay un rango de, digamos así, de mantenimiento, pero ya luego se altera el componente. Las ciras pueden ser, de acuerdo al volumen urinario, esto hay que definir bien, cuándo es oliguria, cuándo es anuria y cuándo es poliuria. No oligúricas son en realidad unas ciras mucho más benignas, probablemente no vayan a hemodiálisis, ¿no? Estas no oligúricas en su componente son más manejables, incluso no hacen acidosis tan severa como las oligúricas. Estos hacen una acidosis metabólica anion gap normal. Esa es una gran diferenciación de las oligúricas y anúricas. Oliguria, volumen de 100 a 400 y anuria menor de 100. Aproximadamente el 50-60% de iras son no oligúricas. Dios gracias. Estas oligúricas, anúricas, probablemente van encaminados a lo que le llaman diálisis, van camino a la diálisis.